Hermanos, el Señor nos llama, pero no lo hace por medio de nuestro celular. Así que por favor, mientras estés en el culto dominical, apaga tu celular para recibir la bendición de Dios. No olvides que el ayuno es los días sábados de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. Y asimismo, la oración es los días martes y viernes de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. La palabra del Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo. Por eso, no olvidemos colaborar en la canasta de amor. Bueno, amados y queridos hermanos, en esta mañana le damos gracias al Señor que nos permite transmitir este culto. Yo sé que va a llegar a muchas personas y va a tocar el corazón de muchas almas. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios ya están con nosotros en este momento. Y para ellos es la honra, la gloria, la alabanza, la adoración al que vive por los siglos de los siglos. Le damos gracias a Dios por haber hecho ese sacrificio a través de su Hijo Jesucristo y haber trazado ese plan de salvación porque no nos dejó perdidos. Y yo le doy gracias a Él por todas las personas que han recibido, por todas las personas que han escuchado las prédicas. Les bendigo grandemente, bendigo sus hogares, sus casas, sus hijos, sus alacenas, que no les falte de nada, que siempre tengan esa provisión para sus necesidades. El Señor está con nosotros y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar porque Él lo ha prometido que siempre estará con nosotros, siempre, hasta el fin del mundo lo prometió y le damos gracias a Él porque no vamos en esta mañana a alabar el nombre del Señor con danzos, con panderos, con trompetas, porque así lo dice su palabra, que entremos a sus atrios con alabanza y adoración, con un gozo y un corazón humillado delante de Él, porque Él es Dios. Él todo lo puede, todo lo vivifica. Para Él no hay nada imposible. Y para Él es la honra, la gloria y la adoración. Padre Santo, en esta mañana queremos, Señor, que recibas esta alabanza que sale del corazón, porque tú nos has dado aún dones de lenguas, talentos, dones, Señor, para glorificar tu nombre, Padre amado, y nos diseñaste con ese propósito, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, y vamos a alabarte en espíritu y en verdad, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea.
quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa hasta que se llamará, que dé fuerza y vida, hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina, y seamos muchos los que tengamos la luz encendida. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día, y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado de mí por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré. Espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré. Espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú. Contigo yo viviré por ti. Volaré por cielos y mares hasta tu amor,
El domingo pasado estuvimos hablando del convencimiento de pecado y hablábamos que es muy importante para el Señor que la persona sea convencida de pecado. Y para ser convencida de pecado se necesita que reconozca que ha pecado delante de Dios. Y leemos una palabra que está en Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, que dice: porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Toda esta maldad está dentro del corazón del hombre y salen y contaminan al hombre. Todo esto es lo que contamina al hombre, porque hablábamos que el corazón del hombre es una fábrica de pecado que produce y produce pecado y produce pecado. También quiero recordarles que el domingo pasado vimos que se peca por diferentes maneras, ¿cierto? Se peca por ignorancia, se peca por necesidad, se peca de pensamiento, se peca de palabra mal hablada, se peca por obra, se peca por omisión, se peca por incredulidad. Todo eso lo vimos el domingo pasado y en esta mañana que Dios nos regala vamos a hablar del convencimiento de justicia. Y voy a orar para que sea el Señor obrando en esta mañana y sea el Señor llevando esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, te doy gracias porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú eres fiel y misericordioso, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos aquí tener nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca para alabar y glorificar tu nombre, tener nuestro corazón abierto a recibir de ti, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias te doy, Padre, porque el propósito que tú tienes con cada uno lo cumples, Señor. Padre, te pido que, Señor, esta palabra penetre en el corazón de cada uno, aquel que la escuche, Señor. El que no ha sido convencido de pecado, que lo sea. El que no ha sido convencido de juicio ni de justicia, que en esta mañana sea convencido en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, Padre amado, Señor, tú pones esta prédica, Padre amado, para que toque todo el corazón, para que toque las conciencias y el corazón del hombre en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toca lo más profundo del corazón, Papito Dios, porque el tiempo se acerca. Opera en estos corazones porque tú estás a las puertas. ¿Y qué será de aquel que se quede, Padre Santo, lindo y bueno? Ya no hay esperanza para el que se quede. En el nombre de tu Hijo Jesús de Nazareno te pido que en tu infinita misericordia obres de forma sobrenatural en cada mente y en cada corazón, Padre. Padre amado, opera en mí, Señor Padre. Sé tú a través de mí llevando esta palabra de poder, Padre Santo, lindo y bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amados y queridos hermanos, porque como dice la palabra, la Escritura, en Isaías 61, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los presos, a los prisioneros. ¿A los prisioneros de qué? Del pecado, de la inmundicia, de los que están allá perdidos en el fango. A eso nos ha mandado el Señor. Y si Cristo está con usted y en usted, el Espíritu Santo, ese es el propósito que Dios tiene con su vida. En el nombre de Cristo. Bueno, amados hermanos, vemos que está muy claro que nosotros no podemos convencer a nadie. Solo el Espíritu Santo lo hace. Es una obra exclusiva del Espíritu cuando dice, vamos a leer lo que habla la palabra en Juan capítulo 16, versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha hallado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amados hermanos, entonces somos convencidos de justicia cuando vemos que Jesús es nuestra justicia. Implica el reconocimiento y la necesidad de un Salvador. Solamente mediante el nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús puede alcanzar usted el perdón de pecados y escapar de la condenación del infierno. Solo Jesús recuperó ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y lo vamos a ver en el capítulo, en la palabra de Romanos, capítulo 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, amados y queridos hermanos, al hablar de convencimiento de justicia, tenemos que hablar de Jesús, el Evangelio, porque el Evangelio es Jesús. Ya que dice la Escritura en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Cristo, a quien has enviado, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Para poder ser salvos, debemos conocer y creer en Jesús, que es el Hijo de la Virgen María. Dios había prometido enviar el Mesías. Recordemos lo que dice su palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Acordémonos que nuestro Señor Jesús viene de la tribu de Judá. Y la Virgen María es también israelita. Entonces, veamos aquí cuando habla de la simiente, se está refiriendo a la semilla. Por esto es fundamental saber que Jesús fue nacido de una virgen, en cumplimiento a lo que había dicho Dios en la Escritura. Solamente la Virgen María fue ese instrumento para traer al Salvador, al Mesías. La palabra en Isaías capítulo 7, versículo 14 al 15 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y escoger lo malo. Esta profecía se cumplió en María, la madre, la mamá de Jesús, y lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 34. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y vemos la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 18 que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aquí podemos el Señor, el Padre, cómo nos muestra a través de esos hombres que usó grandemente por el Espíritu Santo, cómo podemos aprender el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Que la Escritura nos relata que el Padre envía a su Hijo Jesucristo como sangre, carne y huesos a esta tierra a través del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver unos puntos que nos va a aclarar esta situación, amados hermanos. Alabado sea el Señor y glorificado sea su santo nombre, porque Él es el que hace las cosas. Dios lo hizo, es decir, que Jesús
fue hecho una criatura. Lo vemos como primer punto. Jesús fue hecho una criatura. Y vamos a ver lo que habla Hebreos capítulo 2, versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusisteis sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Amén. Todo está sujeto bajo los pies de Cristo, para que en Él se cumpla toda permanencia. Y vemos como segunda parte que Dios lo hizo inferior a los ángeles, lo que los ángeles son mayores en fuerza y fortaleza a los hombres. Y muchos se dirán, no, pero ¿cómo así? Sí, porque Jesús vino en sangre, carne y huesos. Y vamos a verlo en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Alabado sea el Señor, glorificado sea tu santo nombre. Él es fiel. Y también como tercer punto vemos que fue engendrado por Dios, es decir, como la simiente de Dios, que da rasgos espirituales. El libro de los Salmos en el capítulo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. ¿Quién lo engendró? Dios a través del Espíritu Santo. Y María se prestó como instrumento porque tuvo que haber sido una mujer muy humilde, muy entregada a Dios, una mujer muy llena y mansa del amor de Dios, para que Dios la hubiera escogido como instrumento para traer al Mesías. Pero a ella no la adoramos ni veneramos, porque el que murió en la cruz fue nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver enseguida el otro punto, como cuarto, que fue concebido por el Espíritu Santo, o sea, el agente de la concepción fue el Espíritu Santo. Recordemos lo que habla la palabra en Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Qué importancia, necesitamos conocer. Fue engendrado por Dios, es decir, con la simiente de Dios que da rasgos espirituales. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Es importante saber que nuestro Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido por la Virgen María, lo que indica que ella fue el vaso escogido de Dios para la concepción. Todo lo podemos ver en los aportes de la Escritura, como ya lo he hablado anteriormente. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y también lo confirma la Escritura en Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, vemos el quinto punto que dice también que es muy importante tenerlo en claro, que concebido, que es diferente a ser concebido por o aquí. Leamos que el acto de la concepción o fecundación en el libro de los Salmos lo registra. La palabra dice en Salmos 139, capítulo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Amén. El Señor sabía, el Padre sabía que esa concepción, que eso venía, que había un embrión. Vemos como sexto punto es el postrer Adán. ¿Quién? Jesús. Postrer significa último en orden, que está, se queda o viene detrás. En este caso es decir que Jesús era hombre después de Adán, como está escrito.
Veamos lo que habla su palabra en 1 Corintios 15:45. Veamos lo que dice su palabra en 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Como séptimo punto vemos que fue gestado en el vientre de la Virgen María por 9 meses. Jesús estuvo en el vientre de su madre, lo que normalmente está un niño en el vientre de cualquier mamá. Veamos lo que habla la palabra en Lucas capítulo 2 versículo 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Amén. O sea que fue gestado en el vientre de la Virgen María, creció en el vientre de la Virgen María, nuestro Señor Jesús, como un niño común y corriente. Vemos también como séptimo punto, nació o dado a luz, ¿sí? Y lo vemos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea que nuestro Señor Jesús nació bajo la ley de Israel. En este punto también es importante resaltar algunos aspectos que habla sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y lo vamos a ver. Como primera medida, Jesús nació en Belén, casa del pan. Y vamos a verlo en la escritura en Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judá en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén, alabado sea el Señor Jesús. Ahí está la esperanza de vida. Señor, y también vemos como segundo punto, Señor, que nació de noche. Vemos en el libro de Éxodo lo que pasó. Leemos que Dios envió maná, la comida para los judíos, y este pan caía del cielo. ¿Qué significa esto? Que Dios quería desde un comienzo. Mire desde donde Dios nos habla de nuestro Señor Jesús, desde Éxodo, desde el comienzo. Nos habla de que ya venía el pan de vida. Él lo representó a través en el Antiguo Testamento, a través de ese maná que era como culantro, que Dios en su infinita misericordia dio al pueblo de Israel para que se mantuviera todo ese tiempo sobreviviendo en medio del desierto. Dios es fiel y maravilloso, porque todo está escrito en la palabra, todo se está cumpliendo, se cumplió y se seguirá cumpliendo hasta el fin. La palabra dice en Lucas capítulo 2 versículo 8-11, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Oh, qué palabra de bendición, es una palabra de esperanza que nos da el Padre para toda la humanidad. Y también vemos como tercer punto importante que el 14 del mes de Nisan, como el Cordero Pascual, nace nuestro Señor Jesús. Y lo vamos a ver en Números capítulo 9 versículo 5. Celebraron la Pascua en el día primero, a los 14 días del mes, entre los dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y se cumple esta palabra en Mateo 26, y se cumple esta palabra en Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca,
En tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. Oh, tuvo que haber sido un momento precioso y maravilloso, haber compartido con el Maestro, aquel que enseñaba y aquel que iba a vivificar las almas de todos. Alabado sea el Señor y glorificado su nombre. Y también vemos en la Escritura como punto fundamental también que nuestro Señor Jesús fue de nacionalidad judía, venía a salvar los judíos porque a los suyos fue, pero los suyos no le recibieron. Y lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la generación de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. También vemos en otra cosa muy importante, de la sangre samaritana para salvar a los gentiles en la genealogía que presenta el Evangelio en Mateo, capítulo 1, de versículo de 3 al 5. O sea que vamos a leerlo. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Erson y Erson a Arán. Arán engendró a Aminabad, Aminabad a Nazón, Nazón a Salomón, Salomón engendró a Raa, a Boz, Boz engendró a Ruth, Obed, y Obed a Saí. Y Saí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Dios hizo todo perfecto. Todo perfecto. Se necesitaba que hubiera parte de la sangre samaritana para tener salvación para todos. Y vemos otro punto que es muy importante en la Escritura, que nuestro Señor Jesús era carne, sangre, huesos y agua, lo que muestra que era un hombre. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 19, versículo 32-34. Vinieron pues los soldados y le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vemos, hermano, esta palabra se verifica también en la palabra de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. También lo vemos en la palabra de Hebreos, capítulo 5, versículo 9. Y habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos capítulo 2, versículo 14-15 dice, y así por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué el Señor envía a su Hijo Jesús en sangre, carne, huesos y agua? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús fue el hombre más tentado mientras estuvo aquí en la tierra. Y Él le dijo no al pecado. Y si Él le dijo no al pecado, nosotros también le podemos decir no a la tentación, no al pecado. Porque para eso tenemos la ayuda del Santo Espíritu Divino de Dios. También vemos que Jesús crecía en sabiduría, es decir, en el conocimiento de la Escritura, en estatura, o sea, como todo niño normal, en tamaño, edad, cuerpo, gracia, que es el conocimiento y comunión con Dios. Nuestro Señor Jesús fue un niño que creció y tenía comunión con el Padre constante todo el tiempo, porque Él no dijo nada de lo que a su Padre no le dijera que dijese. Todo lo que el Padre le decía, Él lo dijo. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 2, versículos 50-52. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres.
Amén. Nuestro Señor Jesús, lo vemos, fue obediente, fue un niño sujeto a sus padres también y por supuesto sujeto a su Padre Celestial. Y vemos también que fue Jesús circuncidado, lo que indica que fue hombre, es decir, de género masculino, ¿cierto? Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 21, cumpliendo los 8 días para circuncidar el niño. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ya tenía Dios el Padre separado este nombre para nuestro Señor Jesús porque lo había dicho a través del mensajero su ángel. También vemos que Jesús tuvo que elegir entre el bien y el mal, y lo vamos a ver en Isaías capítulo 7, 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dios en su infinita misericordia le da libre albedrío a nuestro Señor Jesús también y poder de elección. Jesús en su infinita misericordia tenía naturaleza divina. Nosotros, por haber pecado a Adán, tenemos una naturaleza de pecado. Por eso el Señor nos manda como mandamiento, el nacer de nuevo. También fue visto por muchos. Nuestro Señor Jesús lo vieron muchas personas cuando Él hacía milagros, prodigios, señales. Y vamos a ver la palabra que dice en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Vamos a ver también que es importante cómo conocemos a nuestro Señor Jesús. Como primera medida vemos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado en todo mientras estuvo aquí en la tierra, pero sin pecado. Y vamos a ver la palabra que hay en Lucas capítulo 4, versículo 1, 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llamado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Nuestro Señor Jesús fue tentado en muchas áreas, pero Él se mantuvo en santidad. Otra cosa importante es que y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. O sea, nuestro Señor Jesús mientras estuvo en ese desierto tuvo hambre, sintió sed, sintió agonía, porque era sangre, carne, huesos y agua. Lo vemos en el capítulo de Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra imagen y semejanza, pero sin pecado. Y vemos también que algo muy importante es que fue perfeccionado porque Jesús necesitó perfeccionarse. Y mucha gente dirá, no, pero es que Jesús no podía perfeccionarse pero Él no necesitó. En ese tiempo de vida Él necesitó perfeccionarse. Vamos a ver esta palabra, nos lo confirma en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecieron y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote. Vemos también que Él hizo y fue obediente y aprendió la obediencia. Fue su vida de continua obediencia hasta la muerte de la cruz. Fue obediente para darnos esa salvación y no escatimó. Y vemos la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Alabado sea nuestro Señor Jesús, alabado sea tu santo nombre. También fue limitado en tiempo, es decir, que tuvo comienzo y tuvo fin en esta tierra, porque Él nació y también tuvo fin en esta tierra. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 1, 16, capítulo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia, hasta Cristo 14. Aquí se cumple lo dicho en Génesis 3:15.
de la descendencia de la mujer nacerá el que aplastará la cabeza a Satanás, esto es el Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria, nos da la victoria. Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu al Padre. En Hebreos capítulo 2, 23 dice, a este engendrado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predijisteis y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, sacrificándole. Nuestro Señor Jesús fue sacrificado. Hay una prédica que hice de la revelación del Señor, del dolor en la cruz. Usted la puede ver en mi canal. El misterio de la cruz es algo hermoso y algo que toca el corazón de cada persona, esta prédica. El sufrimiento de nuestro Señor Jesús en la cruz. También vemos que fue nuestro Señor Jesús limitado en espacio. Jesús podía estar solamente en un lugar a la vez. La Escritura lo dice y lo vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús todas las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Los milagros que hizo nuestro Señor Jesús, todos, fue tantos los milagros, prodigios y señales que él hizo, que no se alcanzaron a registrar. Fue tantos los milagros que nuestro Señor Jesús hizo y seguirá haciendo porque Él está vivo. Su carne, sangre, huesos y agua. Terminó el tiempo acá, pero Él es el Cristo. Él es el Cristo. Entonces todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesús aún no alcanzaron a ser registrados en la Biblia. Él cumplió la tarea de la gran comisión de llevar ese ministerio de paz y misericordia. Y vemos que Jesús necesitó aprender a leer, a escribir. Jesús no nació aprendido, Él aprendió las Escrituras. Aprendió las Escrituras y lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 52 de Lucas. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que Él estaba aprendiendo también. Necesitó orar, nuestro Señor Jesús necesitó orar. Jesús dependía 100% de Dios y esto lo hacía en oración porque tenía esa intimidad con Él. Hablaba lo que el Padre le decía que dijese. La Escritura nos habla en Lucas capítulo 6, versículo 12. La Escritura nos habla en Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días Él fue a monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. También vemos que Él necesitó congregarse. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer la Escritura. Él necesitaba congregarse también. Y sabía que las personas que estaban alrededor suyo necesitaban este alimento espiritual. También vemos que Jesús necesitó buscar a Dios y aprender a conocerlo. Y vamos a ver lo que dice la palabra en capítulo de Juan 8, versículo 29. Porque Él que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea que nuestro Señor Jesús tenía una comunión directa con el Padre. Y nosotros, si la simiente de Cristo está en nuestro corazón, necesitamos tener esa comunión con el Padre. Si Cristo está en nosotros, necesitamos la intimidad
con Dios para que el Espíritu Santo nos unja, nos capacite, nos guíe, nos enseñe, nos redarguya, nos guíe a todo conocimiento de la palabra y la verdad. También dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. Jesús dependía de Dios y necesitaba del Espíritu Santo para poder hacer la obra, los milagros, los prodigios y las señales. Y la palabra de Dios dice en Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Alabado sea tu nombre. Si Cristo vive en usted, usted es llamado a que el Espíritu de Dios lo unja para hacer milagros, prodigios y señales. Si Cristo está en usted, en su corazón. También nuestro Señor Jesús se bautizó para cumplir con todo lo que se demanda. Jesús fue bautizado en el Jordán, y lo vamos a ver en el capítulo de Lucas 3, versículo 21, 22, y dice así: aconteció que cuando solo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba confirmando que Él enviaba a su Hijo como único Salvador y dueño de nuestras vidas, como salvación para la humanidad. También vemos que tuvo una familia, nuestro Señor Jesús. Tuvo un papá que fue José, que fue el padre putativo. Tuvo una mamá que fue María. Tuvo hermanos, tuvo una tía que fue hermana de María. Y lo vamos a ver en el capítulo de Mateo 13, versículo 55. ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén, alabado sea el santo nombre. Nuestro Señor Jesús no estuvo solo, tuvo familia. También vemos que nuestro Señor Jesús fue juzgado después de ser entregado por Judas, fue arrestado por Poncio Pilatos. Vamos a ver lo que dice la escritura en Lucas capítulo 23, versículo 23-25. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilatos sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Oh, Samaía, Kiara Baseya. La palabra tenía que cumplirse. Nuestro Señor Jesús iba a la cruz. También Él fue condenado. Jesús fue condenado a morir en la cruz, queridos amados hermanos. Amados hermanos, vemos que como era la costumbre hacerlo en los malhechores de Roma, al ser crucificado, crucificaron también con Él a los dos hombres malos que estaban a los dos lados de nuestro Señor Jesús. El uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y vemos lo que hay en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 14. Vemos lo que hay en Lucas capítulo 23, versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, Lucas capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente podemos
porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, más ningún mal hizo. Y Jesús murió. Ya hemos hablado de la muerte, que significa separación. Lo hemos hablado en las prédicas pasadas. La muerte sí significa separación. En Jesús se cumplió lo que nosotros conocemos como las 3 muertes. Y muchos dicen, no, muchos dirán, ¿cómo así que Jesús tuvo las 3 muertes? Sí, amados hermanos, porque nuestro Señor Jesús espiritualmente, cuando Jesús fue entregado, hubo una muerte espiritual. Y lo vamos a ver, entró en él la muerte espiritual, carga del pecado de toda la humanidad sobre él y pierde la comunión con Dios. Y vamos a ver lo que habla Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice, ¿y quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis nosotros sanados? O sea que nuestro Señor Jesús tuvo esa muerte espiritual. También tuvo una muerte física. Jesús fue crucificado y murió en la cruz. Y vamos a ver lo que habla la palabra en Juan 19, versículo 32, 33 al 35. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas, y el primero y asimismo el otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y él que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que nosotros también creáis. Amén. Nuestro Señor Jesús muere en la cruz por la humanidad, el Cristo inmolado. También vemos que nuestro Señor Jesús fue echado al Hades, y lo vamos a ver en el versículo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y la palabra de Dios dice en Hechos, capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios lo resucitó. Jesús, después de morir y pagar 3 días y 3 noches en el lugar de tormento, Dios lo resucita, como dice la Escritura en muchos pasajes de la Biblia. Veamos lo que habla la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase. Dice la palabra también en Hechos capítulo 4:10, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos capítulo 2 versículo 32 dice, a este Jesucristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién resucitó a nuestro Señor Jesús? Dios. También el Señor Jesús, Él es el Hijo del Hombre. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8 versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hay por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús también fue llamado el Hijo de Dios. Veamos la escritura en el Mateo capítulo 27, 43. Confío en Dios, líbrale. Confío en Dios, líbrale. Ahora,
si le quiere porque ha dicho, soy hijo de Dios. Juan capítulo 10, versículo 36 dice, al que el Padre santificó y lo envió. Vosotros dices, tú blasfemas, porque dice, hijo de Dios soy. Vemos que nuestro Señor Jesús era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. También dice que era el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El ungido. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 21-26, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el Cristo que habla contigo. Amados y queridos hermanos, cuando Jesús fue arrestado, comenzó la tortura en su cuerpo para así cumplir la muerte física. Fue maltratado y herido por nosotros. Dios cargó en Él el pecado de toda la humanidad. No podemos desechar este regalo precioso que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. La palabra dice en Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 2. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Amén. Dios es fiel y envía a su Hijo Jesucristo para salvación de toda la humanidad. O sea que no hay excusa para nadie. Fue la obra de Jesús la que nos hizo aceptos ante el Padre para satisfacer su justicia, porque aún ni las mejores obras son como nada delante de Dios. Veamos lo que habla la palabra en Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Toda la humanidad caída en el pecado. Por eso necesitamos al Salvador, a ese Salvador que Dios envía y traza como salvación para la humanidad. Solamente estamos justificados en Jesús, amados hermanos, a ser convencidos de justicia es Él, aceptar que nada de lo que alguien haya hecho o vaya a hacer nos sirve para ser justificados delante de Dios. No hay nadie, hermano, no hay nadie. Aquí Mahoma no fue a la cruz, aquí Hare Krishna no fue a la cruz, aquí los héroes que pasaron no fue a la cruz. El único que fue a la cruz y dio todo por nosotros se llama nuestro Señor Jesús, a quien le debemos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, lo que significa que la justicia divina fue nuestro Señor Jesús para toda la humanidad. Ya nosotros, como hijos de Dios, somos verdaderamente libres. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se perdona y hay una fe salvadora en Cristo, Dios nos da un corazón y un espíritu nuevo. Y podemos ser convencidos. Se necesita ser convencido primeramente de pecado, de justicia y de juicio para que el Señor haga esa operación en nuestro corazón y podamos nacer de agua y del Espíritu. Amados y queridos hermanos, necesitamos escudriñar la Escritura, necesitamos conocer el Evangelio que es nuestro Señor Jesús. Necesitamos seguir caminando de la mano de Él día a día. Por eso es necesario saber del convencimiento de pecado, justicia y juicio para poder nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, hermanos. Se necesita de las dos, tanto de agua como del Espíritu, para poder ser salvos de la condenación del infierno. Y vamos a ver el domingo que viene el convencimiento de juicio. Y yo le doy gracias al Señor en esta mañana y voy a orar
por todas las personas que todavía no han conocido a Jesús. Padre amado, lindo y bueno, en esta mañana yo pongo en tu presencia este tiempo, Señor. Te pedimos primeramente, Padre amado, por nuestra familia, por nuestra parentela, Padre, para que tú seas tocando esos corazones y trayéndolos al verdadero conocimiento de tu palabra y tu verdad. Para que tú seas en tu infinita misericordia dándoles convencimiento de pecado, justicia y juicio. Muchos quieren que nosotros pintemos el pecado, pero no se puede, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo como la justicia divina para los hombres, en el nombre de Cristo Jesús. Y no nos dejaste perdidos. Oh Rabaquía, Kia Sherebeseya. Oh Rabaquía Maya Sherebeseya, la Baseya. En esta mañana, Padre, también oro por la iglesia. Para que la iglesia deje toda tibieza de corazón. Para que se afirme en el conocimiento de Dios y su palabra. Para que en el nombre de tu Hijo Jesús, la iglesia se levante en el conocimiento de Dios verdaderamente. Para que la iglesia sea vivificada en la verdad, en la gracia y el poder de Cristo. Te pido por la iglesia, para que en estos tiempos, Padre, que estamos comenzando, tiempo de dolores, Señor del cielo y de la tierra, la iglesia permanezca. Para que la iglesia permanezca fiel contigo, Padre. Fiel en la palabra, levantada en la roca, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias te doy a ti, Señor. A ti sea honor, honra, gloria, alabanza, adoración en la congregación. Cristo vive, Cristo sana y Cristo se acerca.